Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 la gloria de su nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Un feliz día para todos, amados hermanos, que el Señor derrame abundantes bendiciones sobre sus vidas. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes un tema muy importante que es, vamos a hablar de y quiero tomar el tema de la meditación en este día es: la fe es más valiosa que el oro. Esta es una frase del apóstol Pedro. Allá en Primera de Pedro, el capítulo 1, vamos a mirar desde el versículo 5 al 7. Vamos a mirar lo que nos dice el apóstol Pedro acerca de la importancia de la fe. Versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, y escucha esto, mucho más preciosa que el oro, dice el apóstol Pedro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El apóstol Pedro está hablando de la importancia de la fe. Dice, por la fe hemos alcanzado la salvación. Pero aunque vienen momentos de prueba, somos sometidos a prueba, dice el apóstol Pedro, pero esa fe que tenemos en Cristo, esa confianza que tenemos en la palabra de Dios, dice, es mucho más preciosa que el oro. Y es lo que vamos a estar tratando en esta hora. Vamos a empezar mirando qué es la fe. Vamos a definir cómo define la palabra de Dios esta palabra, fe. En Hebreos, el capítulo 11, que es llamado el himno de la fe, donde encontramos una serie de hombres y mujeres que por la fe, dice, alcanzaron y lograron grandes cosas. Y nos dice el versículo 1,
Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dos palabras que menciona allí el escritor de Hebreos, certeza y convicción. Dice, pero es la certeza, es la convicción de algo que no vemos. Esa es la fe. Es la confianza, es la seguridad de que Dios lo ha dicho, que Dios es fiel a su palabra, que Él es todopoderoso, para Él no hay nada imposible. Y por eso dice también el escritor de Hebreos en el versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, hermanos, tenemos que definir que la fe es creer, es confiar en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios es, en lo que Dios puede hacer. Pero también la fe tiene que ver con esa obediencia. Si Dios lo dice, yo lo creo y yo lo obedezco. Esa debiera ser nuestra manera de pensar, ¿no? Pero también tiene que ver la fe con ser fiel, fidelidad, fe, ser fiel a lo que hemos creído, a lo que Dios nos ha dicho, permanecer fieles a Él en todo momento. Y yo quiero que miremos el valor que tiene la fe. Y vamos a mirar cómo el apóstol Pedro allí en ese versículo 7 dice que la fe es más preciosa que el oro. Ahora, ¿por qué Pedro dice esto, hermanos? Porque por la fe nosotros hemos alcanzado grandes cosas, cosas maravillosas que Dios ha hecho. Solamente las hemos logrado, las hemos alcanzado, las tenemos, las hemos recibido por la fe. ¿Cómo qué cosas? Como el perdón, como la justificación, siendo culpables, siendo pecadores, siendo enemigos, dice la palabra que por la fe fuimos justificados, declarados inocentes. Por la fe dice la palabra que somos santificados, declarados santos. Es algo que, como dice la palabra, es la confianza en algo que quizás no lo vemos en el momento, pero es la esperanza que tenemos, es nuestra confianza en lo que Dios nos ha prometido. Por la fe hemos sido reconocidos como hijos de Dios. Juan 1:12 dice, a todos los que creyeron, a los que le recibieron, les dio el privilegio de ser reconocidos como hijos de Dios. Son los grandes privilegios que obtenemos por medio de la fe. Por la fe somos salvos y es un regalo de Dios. Siempre le preguntaban a Jesús, ¿qué tengo que hacer para obtener la salvación? Y Jesús siempre decía, cree, solamente cree. A los apóstoles también le preguntaron, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y ellos decían, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es la fe, ¿no? Esa confianza. Dice, por la fe estaremos un día con Cristo por la eternidad. El privilegio más hermoso que podamos recibir como creyentes. Y yo les pregunto, hermanos, en este día, ¿qué es lo más importante en tu vida? ¿Qué es lo más importante para usted? A veces nos preocupamos por nuestros hijos, por la familia, por nuestros seres queridos. Nos preocupamos porque tengan todas las cosas materiales, que tengan buena salud. Pero también nos preocupamos por la vida espiritual de esa persona. Si lo más valioso, dice el apóstol Pedro, que la fe es más valiosa que el oro,
Entonces, ¿a qué le estamos dando prioridad? A veces me estaba pensando y yo decía, bueno, no queremos darle lo mejor a los hijos, el mejor vestido, el mejor calzado. Y yo digo, bueno, ¿y por qué no nos preocupamos también si lo más valioso en la vida de una persona es la fe? ¿Por qué no nos preocupamos igualmente? Qué bueno que podamos darle todo a nuestros seres queridos, pero ¿por qué no nos preocupamos también por la vida espiritual de esa persona? Cómo compartirle el evangelio, cómo compartirle la importancia de que crean en el Señor Jesucristo y que puedan ser salvos por la fe en Él. El Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 16, versículo 26, dijo Jesús, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué es más importante para nosotros? Es la pregunta que tenemos que hacernos en esta hora. Si realmente valoramos las cosas materiales, si valoráramos lo material con lo espiritual, como debe ser, ¿por qué no le damos esa importancia a la vida espiritual nuestra y también de nuestros seres queridos? Y dice el apóstol Pedro que debemos responder a todo lo que Dios ha hecho por medio de la fe en nuestra vida. Dice, ¿cómo vamos a responder? Dice, respondamos con alabanza, dándole gracias por todo, en todo momento, en todo lugar, en toda ocasión. Dice, démosle la alabanza a Dios. Me llama la atención que el apóstol Pablo dice en Romanos el capítulo 4, dice, hablando de Abraham, dice, pero él, a pesar de ver su condición, que era un hombre ya de 100 años, su esposa tenía 90, había sido estéril, ya no había ninguna esperanza de poder tener un hijo. Sin embargo, dice, se fortaleció en la fe, dándole la alabanza. Y también dice el apóstol Pedro que debemos darle la honra, la gloria a Dios, el reconocimiento de quién es Dios, de lo que Dios puede hacer, honrar a Dios en todo lo que hacemos, permanecer fieles a Él, sirviéndole aún en medio de las pruebas. Mire, hermanos, algo que dijo Jesús a Pedro, y este pasaje es muy interesante y quiero que, hermanos, le prestemos mucha atención porque era la oración, es la petición de Jesús delante del Padre, orando por Pedro. Lucas 22, 31 al 34. Dijo también, Señor, Simón, Simón, Simón es el mismo Pedro. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Y le dijo Pedro, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solamente a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Jesús le profetiza a Pedro que él le va a negar. Antes de que esto sucediera, Jesús le dice, mire, Satanás ha pedido permiso para zarandearte. Esta palabra zarandear era lo que hacían los cultivadores del trigo, cogían el manojo de trigo, lo amarraban y lo ponían sobre un tapete
y empezaban con varas a darle garrote tan fuerte para desgranar el trigo. Era lo que Jesús estaba diciendo. En otras palabras, mire, Satanás te va a golpear de tal forma que por eso Jesús no le dice, Pedro, yo voy a rogar para que no pases por ese momento. No, tenía que pasar. Era parte de la experiencia que él tenía que vivir. Pero Jesús lo que le dice es, Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Esa debe ser siempre nuestra oración, porque van a venir momentos difíciles, momentos de prueba. Pero hermanos, nuestra oración es, Señor, que mi fe nunca falte. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos crecer en la fe? ¿Cómo podemos conservar la fe? Que podamos permanecer fieles al Señor. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 7, dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 3 cosas que dice el apóstol Pablo. Yo he peleado la buena batalla. La vida cristiana es una batalla, es una lucha permanente, diaria, que tenemos que enfrentar contra pruebas, contra el enemigo, contra el mundo que nos acecha. Pero el apóstol Pablo también dice, pero he acabado la carrera. Él sabía que ya quedaba poco tiempo y tendría que partir para estar con el Señor. Dice, pero ya he acabado la carrera. Pero él dice, he guardado la fe. A pesar de las luchas tan tremendas que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar, peligro de muerte, sin embargo, él dice, yo he permanecido fiel al Señor. ¿Cómo lo hizo? Y aquí hay varias cosas, recomendaciones que debemos tener en cuenta. Lo primero es, tenemos que ser constantes. La constancia es la voluntad inquebrantable y continua en la determinación de hacer una cosa. Por eso decía el apóstol Pedro, decía, tenemos que permanecer en la fe. Santiago dice el capítulo 1, el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Constantes en la oración, constantes en la meditación de la palabra, constantes en congregarnos. La Biblia dice, no dejemos de congregarnos. Ser constantes, hermanos. Pero la segunda recomendación que debemos seguir para crecer en la fe y permanecer en la fe es la disciplina, constancia y disciplina. Cosas tan importantes en la vida cristiana. Para todo en la vida se necesita disciplina. Hermanos, yo creo que el latino, el americano es muy indisciplinado. Yo siempre he admirado los orientales, especialmente los coreanos. He tenido la oportunidad de conocer coreanos y japoneses. Y es interesante la disciplina que estas personas tienen para todo en la vida. La Biblia dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 26 y 27, dice así, que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros o líderes para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Constancia, disciplina, pero también la Biblia dice que debemos tener convicción. Romanos 8, 38 y 39, dice el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también, hermanos, debemos enfocarnos en un propósito. El escritor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús. ¿En quién has puesto tus ojos, tu mirada? Cuando dejamos de mirar a Dios, tenemos el peligro de mirarnos a nosotros mismos o mirar otras personas y empezar a compararnos con otras personas. El Señor dice, no desvíes tu mirada, mantén tus ojos siempre fijos en el Señor, en Cristo. Él es el modelo perfecto. Él es la persona que debemos estar mirando siempre para buscar imitarle en todo y vivir con un propósito, vivir agradecidos delante de Dios, adorándole, sirviendo al Señor, testificando, viviendo para Dios. Es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Bien, amados hermanos, espero que esta reflexión nos ayude y podamos entender la importancia de la fe. ¿Qué es lo más importante en tu vida? ¿Las cosas materiales o la fe? Recuerden que el apóstol Pablo decía, lo que vemos es temporal, lo que no se ve es eterno. La fe, nuestra fe, es más preciosa que el oro, que cualquier material. Por valioso que sea, la fe es mucho más importante. Entonces, hermanos, prestémosle mucha atención a crecer en nuestra fe cada día. Amado Dios, gracias por tu palabra en esta hora. Gracias, Señor, porque la fe es un regalo tuyo. Ayúdanos, Señor, a crecer y a permanecer, a ser constantes, a tener esa convicción, a ser disciplinados, Señor, en todas las cosas en nuestro diario vivir, para que podamos mantener esa fe viva, confiando, creyendo en lo que tú eres y en lo que tú puedes hacer. Te adoramos, oh Dios, en esta hora. Te doy la honra y la gloria y te pido, Señor, que bendigas cada uno de mis hermanos en este día. En el nombre de Jesucristo. Amén. Un feliz día para todos, amados hermanos. Que el Señor les bendiga.